Muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este primer webinar que organiza la Asociación de Letrados de Entidades Locales de España. Es para nosotros, la verdad es que un honor el poder presentarnos aquí con todos los que quieren estar junto con nosotros en esta primera experiencia en directo que retransmitimos por YouTube, desde nuestro canal de YouTube. Y en nombre de la asociación y como presidente de la misma, simplemente quería agradecer la presencia de los compañeros, tanto de Ángel Zurita como vicepresidente de la asociación, Ana Barrachina, en su calidad de secretaria y letrada del Ayuntamiento de Alicante, y Javier Vázquez, un experto en materia de contratación, también letrado, en este caso en excedencia, del Ayuntamiento de Pamplona, que siempre nos ha querido apoyar a la asociación con este tipo de iniciativas, y que no queda sino agradecerle una vez más su tiempo y esfuerzo para estar hoy con nosotros. Sí queríamos también disculpar a uno de los ponentes, a Javier Durán, que iba a exponer en la primera parte, una primera parte en la que se iba a hablar de la estructura de la planta territorial, pero que por un feliz acontecimiento no puede estar con nosotros, y desde aquí le damos un fuerte abrazo, pero que intentaremos explicar de alguna manera un poco lo que él nos iba a contar tan brillantemente. Sin más dilación, quiero pasar la palabra a don Ángel Zurita para que modere, que va a ser el encargado de moderar este primer webinar. Ángel. Muchas gracias, Jesús. Vamos a empezar, si te parece. Va a intervenir en primer lugar Jesús Rollo, que es el presidente de ALEL, sobre la planta local. Cuando quieras, Jesús. Muy bien, Ángel. Como les decía, la finalidad, el objetivo de este primer encuentro, a través de este tipo de seminarios en la red por parte de la asociación de ALEL, era un estudio que hemos venido realizando durante los últimos meses, que considerábamos importante poderlo desarrollar, y que finalmente también queríamos mostrarles a todos unas pequeñas pinceladas, unos pequeños trazos de este trabajo que hemos realizado. Este trabajo consiste principalmente en analizar la legislación básica de régimen local, y en concreto la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7/1985. Y lo consideramos como algo realmente importante. En primer lugar, por el transcurso del tiempo, porque desde el año 1985, desde luego, ha llovido mucho desde entonces, ha habido muchísimos cambios normativos, y entendemos que era preciso dar pues una reorganización, una explicación, o que la ley pudiera tener, digamos, una clarificación, en tanto que ha habido las sucesivas modificaciones que han afectado de una manera u otra al régimen local. Sin duda también añadiendo a todo esto pues la gran multitud de jurisprudencia que se ha dictado, no solo sobre autonomía local, sino sobre todas las legislaciones sectoriales que afectan evidentemente a nuestras corporaciones. Queríamos también que era una oportunidad para nosotros, debido a nuestra actividad como letrados en las entidades locales, como funcionarios de ayuntamientos, de diputaciones provinciales, de consels, cabildos. Principalmente consideramos que era una oportunidad también de ver, y porque creo que tenemos una visión privilegiada a la hora de poder analizar este tipo de normativa. En primer lugar, porque como funcionarias de nuestras corporaciones locales, evidentemente vivimos dentro de la gestión del día a día, pero además es que se une la circunstancia de que somos los encargados de mantener o de defender, de representar y defender a nuestras corporaciones locales ante los tribunales y ante los juzgados en todos los órdenes jurisdiccionales. Por lo tanto, entendemos que esa visión dual de ambas posiciones nos permite a lo mejor tener un ámbito de análisis más completo, y que queríamos, como venía diciendo, pues el ponerlo en valor.
Decíamos que estas reformas o esta reforma de la ley básica, de la ley de régimen local, es una reforma o que queremos y entendemos que es una reforma estructural, de fondo, no es meramente coyuntural. No lo hay, consideramos que es necesaria y al mismo tiempo también es imprescindible que para abordar un análisis y una reforma de esta naturaleza es evidente que tiene que contar con un amplísimo consenso, no un amplio consenso, un amplísimo consenso para poderla llevar a cabo. Y en concreto estamos hablando en esta primera parte de la estructura territorial, de la planta local. Javier Durán nos iba a explicar un poco como experto qué es cuestiones relativas a la fusión de los municipios. Y en mi caso concreto me voy a centrar en dos ideas concretas o que al menos a mi parecer son fundamentales a la hora de analizar todo lo que hace referencia a la estructura territorial de aquí en un futuro. Por una parte, entiendo que hay dos pilares fundamentales que en los próximos años o incluso en las próximas décadas tienen que sustentar todo lo que es la base del régimen local y en general de la estructura de las entidades locales. Por una parte estaría el análisis que debe hacerse sobre el papel que deben jugar las grandes ciudades, pero esta cuestión se analizará posiblemente en otro webinar y simplemente quería dejarlo apuntado, como también dejamos apuntado la posibilidad de que nuestra asociación pues ha tenido hace poco, se ha creado un grupo de trabajo específico para ello y además, aparte del trabajo que se ha hecho en la ley de bases, se intentará poner en valor todas las propuestas que de este grupo salgan adelante. Y la segunda, que creo que es muy importante también, es el que hace referencia a las entidades locales intermedias. Creo que ha llegado un punto en el que efectivamente este tipo de entidades tienen que tener un mayor peso específico. Y lo hacemos, pero por una cuestión de supervivencia de los propios pequeños y medianos municipios. Ayer tuve la oportunidad de poder leer también en El País un artículo muy interesante que recogía un estudio realizado por Eduardo Vandrés y Vanessa Azón, que son profesores de la Universidad de Zaragoza, en la que se ponía sobre la mesa pues cuál era la situación o la evolución durante las últimas décadas, ya no solamente de la población, sino también de la situación económica e incluso laboral de los municipios, de los pequeños y medianos municipios, con datos tan escalofriantes como que en los últimos 70 años, pues 23 provincias del interior de España pues habían perdido más de la mitad de la demografía y de la actividad económica y de la actividad laboral. Y es verdad que esta situación debe hacer mención, debe producir una reacción más potente y plantear unas ideas más en la línea de intentar salvar o solventar esta situación. También decía ese informe que la densidad en España era de 93 habitantes por kilómetro cuadrado y que el 90% de los residentes estaba o vivía o convivía en el 30% de la superficie. Y finalmente, por lo tanto, estamos hablando de una cuestión no de mantenimiento, sino de supervivencia de este tipo de municipios. Con lo cual, al final se concluía que la mitad de estos municipios tienen una densidad de unos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es como decir que no hay nadie. Por lo tanto, es verdad que depende de dónde nos encontremos, pues esa situación puede variar, pero en lo que es todo el aspecto en comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León e incluso en Aragón, pues esta situación pues tiene una situación muy complicada. Por lo tanto, hay que apostar por medidas evidentemente de carácter demográfico. También tiene que haber un impulso, y yo creo que ahí es fundamental, medidas de carácter fiscal y medidas de potenciación de las actividades económicas y personales, con mejoras sin duda en los tipos impositivos. Y por otra parte, también entendemos que es muy importante establecer medidas de carácter financiero. No solamente ayudas y subvenciones, sino también, y yo creo que aquí es capital, el establecimiento o la posibilidad de poder acudir a los proyectos europeos, a la financiación de la Unión Europea. Y en esta cuestión, las entidades locales intermedias, y en este caso las diputaciones provinciales, entendemos, al menos entiendo yo, que tienen que tener un papel muy relevante a la hora de poder acceder. También es muy importante
que el acceso a la legislación comunitaria permita que efectivamente las entidades locales puedan acceder. Porque considero que efectivamente durante todos estos años ha habido sin duda una gestión en general muy positiva por parte de todas las entidades locales. Por lo tanto, nos encontramos en la situación de las diputaciones provinciales, que es el capítulo en el que concretamente me he centrado a la hora de analizar el trabajo que ha hecho la asociación. Quiero agradecer también, en este caso, un poco el punto de apoyo que la asesoría jurídica de la Diputación Provincial de Huesca me brindó a la hora de hacer este trabajo, con su letrado jefe a la cabeza, Jorge Puello, o Jesús San Agustín, donde también analizaron, junto conmigo, pues la posibilidad de trabajar precisamente en esta dirección. Y desde luego la primera pregunta que se puede hacer en el caso de las diputaciones provinciales es hacia dónde vas, ¿no? Utilizando ese pequeño expresión latina de quo vadis, ¿no? ¿Cuál es nuestra finalidad? Es que decía muy bien Javier Durán el otro día en la entrevista que le hizo a Ángel Zurita, que es que no hay dos diputaciones provinciales que hagan lo mismo, con unas diferencias tremendas. Y por lo tanto yo creo que es importante establecer cuál es la posición que tienen que tener. A mi modo de ver, desde luego, hay dos conceptos fundamentales. El establecimiento de competencias propias, pero competencias propias definidas, establecidas de forma muy concreta para que perfectamente se pueda saber por parte de las propias diputaciones cuál es el ámbito en el que deben trabajar. Y sin esa definición es muy difícil avanzar y utilizaremos, como hay actualmente en la normativa de régimen local, términos jurídicos muy ambiguos, inexactos y que llevan a confundir y en el peor de los casos a no saber hacia dónde dirigirse. Y un segundo aspecto que a mi modo de ver y que he intentado en el capítulo tercero, en la modificación, también trasladar es que las diputaciones entiendo que tienen que tener un carácter más de servicios y menos de subvenciones. Tiene que estar, no es la casa de los municipios, a mi modo de ver, sino tiene que ser la casa de los ciudadanos de los municipios. Pero una visión más hacia la ciudadanía y no tanto a la entidad local como institución. Servicios como yo creo que han funcionado muy bien, como la gestión de recaudación, los servicios provinciales de bomberos o incluso la experiencia que ahora se está poniendo aprobando y poniendo en marcha en la Diputación de Zaragoza, como la gestión de residuos, una potenciación de los servicios de asistencia técnica o los servicios de asistencia jurídica, pues todo ese tipo de cuestiones son las que en este capítulo hemos intentado recoger y introducir. Por lo tanto, este trabajo viene a incluir, pues a identificar, a establecer cuáles son esas competencias. No supone una ruptura con lo anterior, sino, digamos, una primera fase de identificar exactamente cuáles son esas competencias y dónde puede trabajar, ¿no? Es importante también, y así se ha recogido en el capítulo, un fortalecimiento institucional, un fortalecimiento del gobierno provincial. ¿Cómo se hace? Pues entre otras cosas, apoyando evidentemente la labor de las diputaciones, pero también a través del desarrollo de los principios de colaboración y de cooperación, de estos dos principios principalmente. ¿Cómo? Pues precisamente estableciendo, como han establecido otras legislaciones autonómicas, y en las que yo por lo menos me he basado, como es la legislación, la Ley de Administración Local de Aragón o la Ley de Administración Local de Andalucía, e incluso una ley interesante para las entidades locales intermedias, como es la Ley de Veguerías en Cataluña, que creo que establece métodos de colaboración con la comunidad autónoma realmente interesantes y que he querido trasladar e introducir, pues, entre otras, por la Comisión de Seguimiento Territorial, donde tienen que estar al mismo nivel tanto Diputación Provincial como Comunidad Autónoma cuando se habla del ejercicio o el desarrollo de las competencias de este tipo de entidades locales. Esta cuestión también va enlazada con el análisis del título 9 sobre la cooperación entre administraciones locales, que no vamos a entrar a analizarlo, simplemente lo dejo para un momento posterior, pero donde se potencia todavía mucho más esa presencia institucional de las entidades locales.
y de la mano, en este caso, de organismos como es la Federación Española de Municipios y Provincias, que debe tener todavía un mayor peso institucional, un mayor reconocimiento para tener una voz cuanto más única, mejor para precisamente la delimitación o llevar la voz, como decía, de las entidades locales a los órganos del Estado. También hay, por finalizar, dos apartados finales en este trabajo. Uno es la organización interna de las diputaciones provinciales. También se ha tocado, o se ha trabajado y elaborado pues, un mayor reconocimiento precisamente y una mayor capacidad de autonomía para poder que cada diputación provincial pueda efectivamente desarrollar su propio ámbito de trabajo dentro de su potestad de autoorganización. Hemos conseguido identificar, del mismo modo que para los municipios de gran población, los órganos superiores y los órganos directivos, y sí que queríamos analizar y, en este caso, reforzar la posición de las asesorías jurídicas provinciales, poniéndolas en el mismo nivel que están actualmente en el título 10 para las asesorías jurídicas de los municipios de gran población, con además una potenciación en el ámbito de la profesionalización de quienes tienen que estar desarrollando este tipo de funciones y especialmente del titular. Sin perjuicio de nuestra propuesta, aquí sería que evidentemente únicamente pudiera optar a este tipo de puestos letrados o letradas que sean funcionarios de carrera. Entendemos que es nuestra visión en ese sentido. Y finalmente, como les comentaba, que me ha anticipado un poco, pero lo he dejado descrito ya para finalizar con mi intervención, el artículo 42 de la Ley de Bases de Régimen Local, hemos establecido una serie de competencias o delimitado y clarificado, ordenado, me gustaría emplear ese término, de competencias propias. Y, entre otras, por ejemplo, pues la obligatoriedad de la representación y defensa jurídica en las entidades locales en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes. También en el artículo 43 hemos llevado a cabo un trabajo de depuración de las funciones que pueden desarrollarse a partir de las competencias establecidas en el precepto anterior, como evidentemente la asistencia y asesoramiento jurídico-administrativo, en el ámbito económico-financiero, en la asistencia técnica, en la representación y defensa, como he apuntado ahora mismo, en la asistencia económica para la financiación de inversiones, de actividades y servicios, que tiene un carácter muy importante en línea con lo que señalábamos antes de más servicios y menos subvenciones, y finalmente también una asistencia y un asesoramiento en el desarrollo tecnológico de las entidades locales. Con todo ello, esa es un poco las ideas fundamentales en las que el capítulo 3 quedaría enmarcado o trabajado por parte de la Asociación de Letrados. Pues muchas gracias, Jesús, por tu importante aportación. Te lo agradecemos muchísimo. Coincidimos con la importancia de las diputaciones provinciales en la planta local. Y solo una pregunta antes de pasar a la siguiente ponente. ¿Qué opinas sobre la elección directa de las diputaciones provinciales? ¿Por qué no se eligen directamente en España las diputaciones provinciales a diferencia de los ayuntamientos? Sin entrar en cuestiones jurídicas que han sido analizadas y ratificadas y contempladas, y que el sistema ahora mismo efectivamente es así, yo creo que es fundamental que efectivamente se dé ese paso a la hora de hacer una elección directa de los miembros que configuran los gobiernos provinciales. Creo que es esencial también un poco que ganaríamos con mayor transparencia, desarrollar más el principio de democracia dentro de la autonomía local, y que sin duda, vamos, yo soy partidario de que efectivamente esa elección sea también directa y no de forma indirecta como viene siendo realizado hasta el momento. Muy bien, Jesús, seguiremos con ese tema, pues importantísimo. Vamos a pasar entonces a nuestra compañera Ana Barrachina, que es secretaria de ALEL, letrada del Ayuntamiento de Alicante, que nos va a hablar sobre unos breves apuntes sobre los recursos humanos en las entidades locales. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Ángel. ¿Me escucháis todos bien? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues muchas gracias, Ángel, y bueno, encantada de poder estar aquí, sobre todo por estar entre compañeros, ¿no? Tanto los que me acompañan en la webinar como muchos de los que nos están viendo.
Quiero empezar mi intervención agradeciendo el trabajo que se ha hecho a los miembros de la asociación, pero muy especialmente a Iñaki Bilbao, letrado del Ayuntamiento de Santiago, y a Lourdes Morate, letrada del Ayuntamiento de Oviedo, que junto conmigo hemos sido los encargados de realizar la propuesta que se refiere al empleo público en el ámbito local. Nuestra propuesta la podemos centrar en 3 ejes principales, ¿no? El primero sería el de la actualización normativa. El segundo sería la especialización en el mundo local y el tercero es la realización de una serie de propuestas innovadoras o atrevidas también, ¿no? La actualización, bueno, a nadie se le escapa que la Ley de Bases es del año 85, año en el que además muchos de nosotros ni tan siquiera éramos funcionarios. Algunos ni tan siquiera sabíamos lo que era un ayuntamiento. Entonces, tenemos una ley del año 85 que ha sido parcheada totalmente, con sucesivas reformas. Bueno, pues ahora tocó una cosa, ahora tocó otra, y al final tenemos una amalgama de normativa que es difícil a veces de casar unos preceptos con otros. Hace unos años pareció ponerse un poco de orden por lo que respecta al empleo público y en una cuestión que es de trascendental importancia, y es en la prelación de normas por las que nos tenemos que guiar los funcionarios públicos. El artículo 92 fue objeto de reforma y se estableció claramente que la Ley de Bases tenía primacía incluso sobre el EBEP y el resto de normativa estatal y autonómica. La actualización normativa que nosotros proponemos no es solo de la Ley de Bases, sino también de todas aquellas normas más específicas para determinadas materias propias del empleo local, léase retribuciones, léase acceso, léase el propio texto refundido de disposiciones legales vigentes. Todas ellas tienen que estar armonizadas con la reforma que nosotros proponemos, ¿no? Me he referido también como segundo eje a la especialización. ¿Y por qué? Muy sencillo, la Ley de Bases es una ley propia para el régimen local, para los municipios, para las provincias, cabildos, consejos. Sin embargo, en materia de empleo público, es poca la normativa propia que contiene, porque hay muchísimas remisiones a la normativa estatal y a la normativa autonómica, de tal forma que muchas veces, y esto me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero es verdad, muchas veces no sabemos qué norma tenemos que aplicar. ¿Y qué sucede en la práctica? Que se produce lo que a mí me gusta llamar un picoteo de normas, es decir, hay ayuntamientos que aplican la norma estatal, otros que aplican la norma autonómica, y no solo ocurre a nivel de gestión interna, también ocurre a nivel judicial, que tenemos sobre los mismos problemas planteados judicialmente, sentencias que han aplicado normativa estatal, otras que han aplicado normativa autonómica, con lo cual esto genera serios problemas luego en una gestión seria de las políticas de empleo público, ¿no? Nosotros abogamos por una especialización en el empleo público local, porque nosotros, los funcionarios de las entidades locales, somos diferentes a los funcionarios de la Administración General del Estado y a los funcionarios autonómicos, porque las normas dictadas por esas administraciones o por la Administración del Estado o las normas propias del Estado y las normas autonómicas están pensadas y dimensionadas para esas administraciones y no para las nuestras, y no para ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Nosotros somos diferentes, y si antes Jesús apuntaba la diferencia que hay entre diputaciones, no quiero ni pensar la diferencia que hay entre ayuntamientos, porque tampoco todos los ayuntamientos o todas las entidades locales son iguales, ¿no? Entonces creo que hace falta un tratamiento un poco más especializado que recoja realmente la realidad local. Dentro de este planteamiento de especialización en el ámbito local, entiendo que las entidades locales deben de estar dotadas de mayor autonomía para gestionar sus efectivos de personal, ¿no? Deben de tener también mayor iniciativa en la configuración de los aspectos propios, en este caso de la relación estatutaria, de la relación funcionarial, ¿no? El tercer eje es el eje que yo he denominado el de la innovación, el de las propuestas atrevidas, ¿vale? Porque yo creo que ya es hora de avanzar un poco, ¿vale? Es hora de avanzar un poco para conseguir que la administración sea más flexible. La administración sirve a los ciudadanos, pero los tiene que servir bien, y para ello necesita de buenos servidores públicos. Si no, es imposible, si no, la ecuación no sale, ¿vale? La administración, las entidades locales y la administración en general, ¿no?, ha de ser consciente de que tiene un contingente valiosísimo de personal, y a ese contingente valiosísimo hay que ponerlo en valor y hay que darle los instrumentos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo también con felicidad, es decir,
con las posibilidades de conciliar, con las posibilidades de teletrabajar. Esto es una realidad que en el año 85 ni sonaba, ni se sabía lo que era, pero es que hoy está aquí. Y quizá hemos tenido que pasar los meses que hemos pasado de pandemia, confinamiento, etcétera, para darnos cuenta de que la administración hoy en día es otra. Ya no es la de la ley de bases del año 85, ni la de los sucesivos parches que esta ley ha tenido. Pensamos que cualquier medida de gestión adecuada del empleo público local ha de pasar necesariamente por una reflexión. Las entidades locales tienen que reflexionar lo que son y lo que quieren ser, a dónde quieren llegar, siempre teniendo como objetivo el ciudadano, la satisfacción de las necesidades del ciudadano, ¿no? El principal instrumento por el que hay que vehicular esta reflexión entendemos que es la relación de puestos de trabajo. Recientemente hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo que ha hablado sobre las relaciones de puestos de trabajo de los ayuntamientos, sobre la posibilidad de que pudieran existir puestos barrados o no barrados. Y esa sentencia, con independencia de lo que diga sobre los puestos barrados o no, tiene una mención muy importante, y es que entiende que no es de aplicación la normativa estatal. Hay una instrucción del Estado que determina la estructura de las relaciones de puestos de trabajo. El Tribunal Supremo entiende que eso está superado y ya no es aplicable. Nosotros consideramos que, siendo la RPT el instrumento fundamental para establecer las funciones de los puestos de trabajo y todas las características, hay que dotarse de una estructura que sea mínimamente común a todas las administraciones locales, por lo que luego diré. Dentro de este apartado que nosotros hemos dedicado a los puestos de trabajo, también contemplamos la definición del puesto de trabajo, que está regulada en algunas leyes autonómicas. Por ejemplo, la Ley de la Función Pública Valenciana lo tiene, y hay otras que también, ¿no? Se define el puesto de trabajo como un conjunto acotado, vertical y horizontalmente, como dice mi compañero Iñaki Bilbao, de funciones, de tareas y de responsabilidades. El puesto de trabajo no es solo el complemento de destino, el complemento específico, no, son las funciones, son las responsabilidades del funcionario, y esto tiene que quedar claro. Si antes me refería a que la administración de entonces no es como la de ahora, y que exige mayores medidas de flexibilización del quehacer diario, ¿no?, de todos nosotros, creo que es interesante también que la administración local tenga la facultad o tenga el amparo normativo para poder, por ejemplo, atribuir temporalmente funciones a sus propios funcionarios distintas de aquellas otras que corresponden a su puesto de trabajo. Son las famosas encomiendas de funciones o atribuciones temporales de funciones, ¿no? Esta figura ha tenido mucha polémica a nivel judicial, ¿no? Nosotros proponemos que por fin se aborde, porque es una realidad que pasa en nuestros ayuntamientos, se aborde esta atribución temporal de funciones, incluso que se pueda regular si es con relevación de las propias funciones que se están realizando o además de las funciones que se están realizando, y se establezcan las limitaciones retributivas, que bueno, por analogía se pueden usar las de la ley de incompatibilidades, pero bueno, es una cuestión que merece la pena ser abordada, porque precisamente va a permitir a la administración a emplear a su propio personal, reitero, altamente cualificado, para poder servir en proyectos o programas puntuales, sin necesidad de tener que subcontratarlos o sacarlos al exterior, ¿no? Dentro de toda esta flexibilidad en el empleo público que nosotros proponemos, abordamos también el tema de la movilidad interadministrativa. Yo creo que ese es un tema que es importante para todos los funcionarios de las entidades locales, ¿no? Que se contemple y se regule la posibilidad de movernos entre diferentes administraciones locales, pero no teniendo que opositar a una plaza en esas administraciones, sino haciendo una movilidad entre los puestos. Por concurso, por libre designación, depende, todo esto es cuestión luego de matizarlo y centrarlo en el caso concreto, ¿no? Pero sí que se reconociera que hay un reconocimiento tímido, ¿no?, en la normativa de régimen local, pero sí que consideramos que debería por lo menos establecerse una reserva, ya veríamos luego el porcentaje, de plazas / puestos para que fueran cubiertos por personal que ya presta servicio en una entidad local. Con ello, ¿qué se consigue? Primero, el ahorro de tiempo en los procesos, en lo que supone la celebración de procesos selectivos, ¿no? Pero además se consigue que la administración se provea de personal con experiencia, de personal que puede aportar, que pueda aportar el know-how, ¿no? Lo que ha aprendido en otras administraciones me lo puede traer a la mía, ¿no? Aparte de facilitar, por supuesto, la conciliación de la vida familiar y la vida personal.
Yo, preparando esta ponencia, lancé una encuesta por Twitter, ¿no? Preguntando a la gente qué les parecía esto de la movilidad interadministrativa en el ámbito local, ¿no? Un 68% de los encuestados, o de las personas que han respondido a la encuesta en Twitter, han dicho que es imprescindible ya. Un 19% se preguntan si eso es posible. Pues sí, sí que es posible, sí que es posible. Pero no lo tenemos que dejar en manos, como ahora mismo está, de cada una de las entidades locales que libremente quieran implantar este sistema de provisión de puestos o de cobertura de plazas. No, debería existir, a nuestro entender, una reserva de plazas, como hay en otros colectivos funcionariales locales. Por ejemplo, en policía local, en el ámbito que yo más conozco, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que hay reserva de plazas a movilidad, entendemos que debería hacerse extensivo al resto de funcionarios. Y si esto puede ser una propuesta atrevida en el sentido de que deben instaurarse estos porcentajes mínimos, mucho más lo puede ser el caso de las permutas A3. ¿Por qué no se contempla hoy en día, con los movimientos geográficos de población que hay o incluso la implantación del teletrabajo, por qué no se puede contemplar una permuta en la que intervengan más de 2 funcionarios? Yo creo que es el momento de abordar esto ya legislativamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos también sentencias de todo tipo. Hay sentencias que la admiten y otras que no. Y eso no puede ser, porque eso va en detrimento de los derechos de los funcionarios, ¿no? Y no puede ser que unos, porque hayan tenido la suerte de conseguir un pleito favorable, la obtengan, esa permuta, y otros no la puedan obtener, ¿no? Antes me he referido a que en el tema de la actualización normativa no solo nos hemos limitado a lo que es la reforma de la ley 785, de la ley de base, sino también de aquellas normas que pivotan sobre esta ley y que afectan a la función pública local. Una de ellas es el reglamento de las retribuciones de los funcionarios de régimen local, ¿no? ¿Qué planteamos? Planteamos la reforma para que se implante de una vez por todas y en el ámbito local para todos los municipios, para todas las diputaciones, el complemento de carrera administrativa. La carrera administrativa. Esto necesita, está en el EBEP, se recoge, en leyes autonómicas se recoge, pero necesita de una adaptación, primero de una instauración expresa y posteriormente de una adaptación en el ámbito local. La carrera profesional es un componente retributivo, evidentemente, pero no solo la hemos pensado como componente retributivo, que lo es, ya lo digo, sino como un método de incentivo para lograr la excelencia profesional. Hay que valorar el esfuerzo que hace el funcionario de formarse, el esfuerzo que hace en formar a otros, todo el acervo de conocimiento que adquiere incluso fuera de sus horas de trabajo. Todo este vínculo que tiene el funcionario 24 horas con su administración, eso hay que valorarlo, porque eso repercute en una mejor prestación de servicio y repercute en la ciudadanía. Y tiene que tener un retorno. Esto tiene que ser una pescadilla que se muerde la cola, es decir, no podemos dar sin recibir. Entonces, evidentemente es un complemento retributivo, pero también es un factor motivador en orden a buscar la excelencia en la prestación de los servicios, ¿no? Hay comunidades autónomas que han regulado la carrera administrativa. Hay ayuntamientos, el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valencia, que han sido atrevidos y han implantado su propio sistema de carrera administrativa. Pero hay muchos ayuntamientos que dudan si pueden o no pueden hacerlo. Pues yo creo que es el momento ya de que quede claro que pueden hacerlo, no es que puedan, sino que deben hacerlo. Y la ley de bases o la normativa que pivota sobre esta ley de bases creo que es el instrumento adecuado para abordar el tema con rigor y seriedad y sobre todo con una cierta uniformidad en las entidades locales, ¿no? Hablaba también al principio de mi intervención que las entidades locales cuentan con un contingente enorme de personal altamente cualificado. Y es una pena que ese personal altamente cualificado se vaya llevándose el conocimiento que tiene. ¿Por qué no implantamos programas de transferencias de conocimiento a las nuevas incorporaciones? Sabemos que tenemos una administración bastante envejecida, que en los próximos años se van a producir muchísimas jubilaciones porque se alcanza la edad legal. ¿Dónde queda todo ese talento? ¿Dónde queda ese conocimiento? ¿Se va? Eso no lo podemos permitir. Quizá una buena medida para retener un poco este talento o por lo menos para facilitar la transferencia de conocimientos sería el contemplar una situación administrativa de segunda actividad para el personal que esté alcanzando, esté próxima a la edad de jubilación, que pueda prestar servicio en segunda actividad
realizando, por supuesto, sus funciones, quizá con menor intensidad, pero aprovechando su conocimiento para ser transferido a nuevas incorporaciones. Esto yo creo que es una cosa es fundamental. Ya hay muchas corrientes de expertos en empleo público que están abogando por esta transferencia de conocimientos y pensamos que el reconocimiento de una situación de segunda actividad podría ser el instrumento adecuado para ello, ¿no? También hemos abordado en este trabajo la reserva de funciones para determinadas clases de funcionarios, ¿no? Para determinadas escalas, me atrevo a decir, no me atrevo a hablar ya de cuerpos funcionariales. Mi compañero Jesús se ha referido a la figura del letrado local, municipios de gran población, el titular, etc. Es cierto que desde la asociación, en su día, a través de una colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, analizamos una propuesta de selección de este tipo de personal, ¿no? Que quedará un poco unificada o centralizada a través del INAP. La asociación tiene redactado un reglamento sobre la figura del letrado local, ¿no? De necesaria implantación en entidades locales con un determinado volumen de población. Nosotros esto lo hemos contemplado. Hemos contemplado también, aparte de la figura del letrado local, la exigencia de que en las corporaciones existan arquitectos, por ejemplo, ¿no? Incluso contemplando la posibilidad de que sean retribuidos por varias administraciones a la vez, ¿no? Es decir, que varias administraciones contribuyan al sostenimiento de una plaza, ¿no? En vez de externalizar este servicio. Porque entendemos que son funciones que deben de quedar reservadas a funcionarios públicos, ¿no? Y partiendo de esa reserva que nosotros entendemos necesaria, de letrados, de arquitectos, la hacemos extensiva también a otros funcionarios. Por ejemplo, todos aquellos que tengan relación con la gestión de tributos, ¿vale? O todos aquellos que tengan relación con la gestión de registros públicos, ¿no? Entendemos que también tienen que ser funcionarios y estas reservas también las contemplamos en nuestra propuesta de trabajo. Otra cuestión novedosa que hemos introducido, un poco copiada de alguna legislación autonómica, es la posibilidad de nombrar funcionarios interinos a tiempo parcial, sobre todo para aquellas modalidades de interinaje en las que no se vincula el nombramiento a la ocupación de una plaza de la plantilla. Me refiero en concreto a los funcionarios interinos por programas o proyectos y a los funcionarios interinos por acumulación de tareas, ¿no? Que se permita un poco esos nombramientos a tiempo parcial. Sin duda, son medidas que, por lo menos nuestra intención ha sido el dotar a las entidades locales de mayor flexibilidad, de dotarlas de mayores recursos para poder gestionar mejor a su personal. Y cuando digo mejor aquí, me refiero expresamente a una gestión más acorde con los tiempos, ¿no? Más acorde con los tiempos actuales, en la que se reconozca la posibilidad de teletrabajo, en la que se adopten medidas de conciliación de la vida familiar y personal y, en definitiva, entendemos que todo ello, pasando primeramente por una correcta definición de los puestos de trabajo y de las funciones que cada empleado debe desempeñar, ¿no? Pensamos que todo esto debe hacerse a través de la reforma de la Ley de Bases, del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local y de toda esa normativa que está alrededor, retribuciones, programas de acceso, etcétera, etcétera. Reitero mis agradecimientos a Lourdes Morate y a Iñaki Bilbao, compañeros de Oviedo y de Santiago de Compostela, respectivamente, porque sin ellos este trabajo no habría sido posible. Y no me voy a extender más, creo que he agotado mi tiempo. Pues muchas gracias, Ana. Ha sido muy interesante. Hay que seguir con este complejo asunto de los recursos humanos. Solo una breve pregunta muy concreta sobre el tema de la permuta de los funcionarios locales que has citado. Saber simplemente si sigue vigente la permuta. Lo digo porque eso supone dejar en manos de los funcionarios por intereses particulares algo que requiere interés público. La permuta sigue vigente. Está en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Era el artículo 62, si no recuerdo mal. Sigue vigente. Es decir, sigue vigente por una norma más antigua que la propia Ley de Bases, con lo cual esto ya, digamos, es un argumento más todavía para abordar el tema, ¿no? Sigue vigente. Tal y como está configurada, evidentemente queda en manos de los funcionarios, pero también es cierto que se exige la conformidad de las administraciones implicadas. Habría que ser valiente y abordar este tema
y a lo mejor plantearse si sería necesario lanzar convocatorias anuales de permutas para que todo aquel interesado pudiera participar y no fuera, digamos, el acuerdo entre dos funcionarios que se ponen, bueno, precisamente que se ponen de acuerdo para cambiar sus respectivos puestos de trabajo, ¿no? Quizá habría que dotar de mayor transparencia y sobre todo de la posibilidad de concurrencia de todos los que estuvieran interesados. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Gracias a Pasamos ti. ahora a don Javier Vázquez Matilla, que es compañero nuestro, es bien conocido porque es un referente en la contratación pública en España, que tiene la inmensa ventaja de que, de alguna manera, sabe conjugar perfectamente la profundidad de sus planteamientos con la amenidad en la exposición. Cuando quieras, Javier. No te oímos, Javier. Dale al micrófono, por favor. Javier, dale al micrófono para que te podamos oír. Jesús, ábrele a Javier Vázquez, por favor. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora. Fenomenal, Javier. Cuando quiera, estamos todos expectantes para oírte. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias en primer lugar por haber querido contar conmigo. También a esta asociación que bueno, ya va teniendo un tiempo de andadura y que tantas cosas interesantes estáis haciendo. Encantado de colaborar con vosotros. Bueno, de lo que yo quiero tratar un poco es de ese estado del arte en la contratación pública en el ámbito local. Tradicionalmente ha habido numerosas leyes de contratos que han afectado con carácter general a todas las entidades sujetas a la normativa de contratación pública sin tener en cuenta pues muchas veces el tamaño, los recursos, los profesionales y su dedicación, ¿no? A veces en el ámbito local somos menos, a veces no hay esas unidades tan especializadas, hay dificultades que provienen, por lo tanto, de que se ha legislado, yo creo que con carácter general y no particularizando en esas especialidades locales que yo creo que deben de existir. Hemos asistido además a una complejidad normativa, que seguimos en ella, a una alta inseguridad jurídica, puesto que, como sabéis, pues, de esos 300 y pico, 347 artículos que tiene la ley de contratos, hay muchos que aún día a día nos encontramos inseguros porque no se sabe realmente cuál es su significado. Además, el alto nivel de burocracia que tiene la contratación pública en España frente a otros países donde los procesos son muchísimo más sencillos. Esto sigue así, ¿no? Decía también la ausencia de personal, la necesidad de una más intensa profesionalización y puesto todo eso en relación con el tiempo que hay, ¿no? A veces cuando hay menos medios se tienen que dedicar a temas muy diferentes y el ámbito de la contratación pública es tremendamente complejo y particular. También hay otra cuestión que yo creo que es muy importante, una propuesta que veía que recientemente se había presentado, se abordaba qué ocurre en esos municipios en los que no hay un alto nivel de proveedores, no hay muchos proveedores para llevar a cabo los trabajos que hay que realizar y muchas veces incluso estos son familiares o tienen algún tipo de vínculo con las personas que allá se encuentran pues gobernando, lo cual hace casi imposible la prestación de los servicios más pequeños y por lo tanto que obliga también a la necesidad de llevar a cabo o de dar soluciones a estas entidades, a esas pequeñas entidades, y que si todo esto además lo unimos al problema de la población, ¿no? Que a veces está dejando la famosa frase, ¿no? O esto que ahora se quiere evitar de generar más ocupaciones en aquellos municipios que se están quedando vacíos, ¿no? Todo esto, ¿cómo afecta a la contratación pública? Bueno, yo creo que hay que hacer unas propuestas primeras, unas propuestas generales. Yo creo que hay que abocar efectivamente por el papel primero de las diputaciones, pero también hay otras formas de hacerlo también más sencillas, porque a todos estos hay que dotarlos de medios suficientes y a veces tampoco es posible, ¿no? También a las diputaciones, ¿no? Si todo lo llevamos a la diputación, pero la diputación tampoco tiene muchos medios. En cualquier caso, hay soluciones intermedias y una puede ser la compra conjunta. A mí me parece fascinante. Es la posibilidad de que varias entidades públicas, en este caso varias entidades locales, pudieran comprar conjuntamente. Simplemente hacer un acuerdo es lo que se llama compra conjunta esporádica y yo creo que puede ser súper interesante. Alguien contrata por mí el alumbrado, menos las fiestas locales, que eso casi todo el mundo quiere, ¿verdad?, tener el control de las mismas. Pero el resto tranquilamente podría acudirse por estas vías. Yo creo que hay sistemas además muy novedosos y que son fáciles de hacer, como los sistemas dinámicos de adquisición. Básicamente lo que hacemos es publicar una convocatoria en la que le decimos a todas las empresas que estén interesadas en prestar este tipo de servicios,
que nos tienen a su disposición, que pueden presentarse y que una vez que veamos que cumplen con los requisitos suficientes de solvencia, de cualificación, continuamente vamos a estar mandándoles solo a estas entidades las invitaciones concretas, dándoles 10 días de plazo para que presenten ofertas. No tenemos ya de ellos que mirar nada de la capacidad, de la solvencia, de todos los documentos que normalmente genera una licitación y genera los procesos de publicidad, aclaraciones, continuamente, ¿no? 1000 trámites, 1000 problemas. Aquí simplemente a esas empresas que han sido validadas, a esas empresas que han sido admitidas dentro de ese sistema dinámico de adquisición, les permitiríamos el poder ser receptoras de las invitaciones concretas. Yo creo que hay una cuestión también interesante, se ha llevado ahora a cabo de forma un poco tibia, un poco tenue, que es la elevación de las cuantías de los procedimientos en teoría más sencillos, ¿no? Como pasa con el procedimiento supersimplificado o incluso el simplificado, pero lo que no se entiende es que no pueda ser utilizado sin límite o al menos con el límite de los umbrales europeos, es decir, 214.000 euros en lo que afecta a una entidad local, el procedimiento supersimplificado que haría todo mucho más sencillo, que sería más sencillo de publicar, más sencillo de recibir ofertas, más sencillo de evaluarlas. Creo que también una propuesta interesante puede ser los acuerdos marco, si bien a veces esto genera problemas porque cierra el mercado y también hace que no sean las pequeñas empresas las que puedan participar. Yo creo que desde el punto de vista también de una entidad local, nosotros tenemos que poner en valor ese tejido empresarial local al que hay que formar, por cierto, pero al que hay que ayudar a que participe en nuestras licitaciones. Creo que también hay que tener cuidado con algo que yo estoy viendo, especialmente en relación con el contrato menor y otras figuras, que es el fraccionamiento del contrato, que como saben los compañeros y compañeras letradas locales, esto está suponiendo pues muchas condenas, tanto al personal político, pero también al personal jurídico, al personal de la Secretaría, al personal de intervención por fraccionamiento de contratos. Todas las personas que hemos trabajado, supongo, en la administración local, habréis, en el ámbito de la contratación pública, os habréis topado muchas veces con las dudas de si algo es un contrato fraccionado o no, pero hay cosas de las que no existe duda y que a veces pues no había más remedio que pasarlas. Es decir, a veces se intenta trampear el sistema fraccionando contratos para hacer más ágil la contratación pública. Y el problema que genera es que ahora hay un riesgo claro de una condena penal por delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, que son delitos de mera actividad. Es decir, no hace falta que nadie se lleve nada, sino que la mera acción de evitar esos trámites de publicidad va a generar esa dificultad o esa potencial implicación penal. Bueno, la asociación ha trabajado con muchos compañeros, algunas personas, Ana, Jesús, Ángel, personas también de la Diputación de Zaragoza, amablemente, Ana, proponiendo algunas cuestiones interesantes, algunas, digamos, medidas. La primera, más importante, y es la necesidad de que exista un título dedicado a la administración local, ¿no? A veces es verdad que, con perdón y sin faltar a nadie, se le ve el plumero al legislador estatal cuando ahora incluso al elevar las cuantías para el procedimiento abierto simplificado directamente ya se remiten a sus importes. Al importe, ya saben ustedes que desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado es posible llevar a cabo procedimientos abiertos simplificados, especialmente la elevación afectada a servicios y suministros, hasta 139.000 euros. Pues esta es la cifra de los umbrales SARA del Estado. Es decir, a veces se legisla en grande para lo grande y sin pensar en el pequeño, pero que por otro lado es el más grande, porque la entidad local es el elemento más básico de la administración pública y en número probablemente, o seguro, obviamente, es el más importante. Sin embargo, no tiene un título específico la ley de contratos, no salen allá en 2 disposiciones, sin importancia. Bueno, miren ustedes este conjunto de círculos que verán aquí con algunas medidas. Pondré a disposición, por cierto, obviamente, a la asociación de mi presentación para que la vean más despacio, porque ahora nos tenemos que regir con el tiempo que tenemos y no me excederé del mismo. Hay dificultad y hay propuestas en torno a las mesas de contratación. Creo que la composición de las mesas tiene que ser especial también para el ámbito local, sobre todo en la figura del secretario interventor, en que actúa como 2 vocales diferenciados. Entonces, bueno, esto genera un problema que les planteamos aquí y que ustedes pueden ver. Simplemente las voy a relatar, ustedes las podrán ver porque tengo tan solo pues 8 minutos y no quiero excederme de lo que se me ha señalado. Bueno, hay algunas medidas también
que podrían hacer más rápida la tramitación, como la innecesariedad de supervisión del proyecto en caso que quien redacta el proyecto de obras es el propio personal de la entidad local. ¿Para qué lo vamos a generar esa supervisión cuando somos nosotros mismos quienes hemos hecho esto? Les decía, creo que una medida importante se está viendo, ahora se ha pretendido elevarlo tanto para la tramitación de contratos relacionados con la financiación de los fondos Next Generation en ese Real Decreto Ley 36/2020, como la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, se ha elevado la cuantía del supersimplificado y del simplificado, pero nosotros creemos que debe ser mayor, debe ser esa apuesta, de esa elevación mucho mayor para minimizar así el contenido del expediente, para minimizar también esa memoria justificativa de necesidad que es inalcanzable en contenido. Hay que justificar casi todo, ¿no? Artículo 116. Entonces, creemos que hay que simplificarlo y que eso se puede hacer utilizando el procedimiento abierto súper simplificado en una mayor parte de casos. Entonces, entre el contrato menor y el abierto súper simplificado, que nos llegaría, ojalá, a los 214.000 euros, creemos que puede ser un mecanismo importante de simplificación, que es lo que hace falta, ¿no? Es verdad, y les proponía antes, la compra conjunta esporádica, lo pueden ver en el artículo 31, pueden buscar también publicaciones al respecto y ejemplos prácticos de cómo una entidad y otra entidad a través de un convenio pueden contratar conjuntamente, incluso permitir que sea una de las entidades la que licite por las demás, ¿no? Llega el momento hasta la adjudicación, incluso si hace falta. Después les proponemos otras medidas. Y ya adelantaba, la memoria justificativa ha sido incluida claramente. No niego que la vocación pueda ser interesante, la prevención de la corrupción, la robotización de todo el expediente de contratación para detectar fraudes, conflictos de interés, banderas rojas, es decir, que hay un montón de contenido que hay que publicar, artículo 63 de la Ley de Contratos, hay que publicarlo en formato abierto y reutilizable para, en el fondo, o eso se quería, trabajar con aplicaciones de Big Data que generen esas banderas rojas, que detecten cuándo puede haber fraudes. Pero al final nos obliga a que haya unas memorias justificativas que nadie hace bien o que quien hace bien, conclusión, pierde un año entero solo en redactar esa memoria justificativa. Artículo 116, ya saben todo lo que hay que justificar ahí. Creemos que tiene que haber un contenido menor en ese expediente de contratación. También que tiene que haber un régimen de colaboración con las diputaciones, ya ven ahí, o de creación de entidades supramunicipales que permitan generar esas centrales de compras, esas centrales de contratación que atiendan a las especialidades locales, ¿no? Es verdad que para determinados municipios ya se plantea esa posibilidad de que las diputaciones presten esa contratación centralizada, servicios de compra centralizada, pero creemos que puede hacerse más, ¿no? Como ya ha ocurrido en otros sectores. Intentando cumplir a rajatabla los minutos, ya ven que también les decía inicialmente, ¿no?, los problemas que tienen los pequeños municipios en relación con las prohibiciones de contratar cuando hay que contratar con un pariente, con un familiar. Esto queda muy bien en los grandes foros, es decir, que es una medida de prevención de la corrupción, pero a veces hay ayuntamientos donde, como digo yo, todos son familia, porque gracias a esas familias es a lo que se mantiene precisamente el ayuntamiento y la población que allí hay. Yo creo que hay que plantear algunas excepciones, como ya hay alguna previsión, por ejemplo, en la normativa navarra de administración local, pero yo creo que tiene que haber esa permisividad que concilie la dificultad a la hora de adjudicar contratos, que son muy pequeños, con esa prohibición de contratar con familiares, ¿no? En fin, sujetándome expresamente al tiempo y señalando que quedo a disposición los 5 minutos que restan, por si hay alguna pregunta, pues dejo de compartir pantalla, que la facilitaré a la organización para que la cuelgue si lo estima oportuno. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Como habéis visto, no puede ser más ameno y más profundo. En cuanto a alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta para no monopolizar un servidor, si quiere hacer alguna pregunta, es el momento oportuno. Quizá lo más importante, Javier, en mi opinión, ha sido lo de la mesa de contratación en la esfera local. Porque efectivamente, como muy bien dices, si la mesa de contratación es un órgano especializado, claro, no tiene mucho sentido que haya miembros de la corporación. No sé cómo ves el asunto. Bueno, yo creo que una cuestión es lo que comentábamos un poco del papel de la Secretaría y de la intervención en las mesas, y otra es la composición
efectivamente más política, vamos a decir, o menos cualificada, no en el sentido obviamente político, que efectivamente lo estarán, sino más en el sentido técnico, porque las mesas de contratación efectivamente son órganos técnicos de asesoramiento especializado. Entonces, bueno, sí que es verdad que sorprende ver muchos expedientes de contratación en ayuntamientos que se eternizan, y sorprende más ver que hay una relación, no sé si iba a decir inversamente proporcional al número de habitantes de ese ayuntamiento en relación con la composición de las mesas, porque parece que a más pequeño es el ayuntamiento, más concejales quieren formar parte de la mesa de contratación. Es a perdonar la pequeña broma. Yo creo que, como ya está ocurriendo precisamente en algunos ayuntamientos, algunas entidades públicas de Euskadi, hay algunos buenos ejemplos, yo creo que debe ser exclusivamente personal técnico o personal incluso jurídico y técnico, ¿no? Pero evitar un poco la presencia política en las mesas de contratación. Yo creo que los corporativos hacen un papel fantástico, extraordinario, y que tienen que hacer un papel también en el diseño del contrato, en el porqué de este contrato, en la necesidad de este contrato. Quiero hacer esta acción, quiero hacerla así, pero luego a la hora de elegir ya las ofertas, creo que el tema hay que especializarlo y hay que quitarle un poco ese componente también que a veces pasa de tensiones, de presiones, y tratarlo como un órgano técnico exclusivamente. Muy bien, Javier. Pues si no hay más preguntas, le vamos a dar paso al presidente de ALEL para que haga la clausura de este seminario. Cuando quieras, Jesús. Muy bien, Ángel, gracias. Bueno, simplemente reiterar el agradecimiento pues a lo que decía al principio, a todos los compañeros. Gracias, Javier, por tu colaboración una vez más, y desde luego en pocos minutos no se puede decir tantas cosas y de tanta profundidad. Desde luego, bueno, intentaremos continuar con esta línea de trabajo. Buscaremos, yo creo que también hueco para seguir explicando un poco las líneas de análisis que hemos hecho de la legislación básica, que dan aspectos como el urbanismo, bienes, subvenciones, grandes ciudades. Decía también el título 9, el de la cooperación y coordinación con las entidades locales, con otras administraciones públicas por parte de la administración local. Quedan muchos temas que se pueden tocar. Es verdad que este formato, pues lo que intentamos con él, y lo ha dicho antes yo creo que Ángel, ¿no?, es buscar un formato dinámico. Si el trabajo está hecho, tenemos nuestras fichas, están a disposición de quien quiera trabajarlas o quieran verlas, y también a disposición pues, de las instituciones que consideren que nuestra posición o nuestro trabajo puede resultar interesante, ¿no? Por ello, nada, simplemente reiterar el agradecimiento a Ángel, Ana, Javier por vuestra presencia hoy aquí, y al resto de socios de ALEL por su magnífico trabajo y por el apoyo que prestan siempre a este tipo de actividades. Muchas gracias.